El llamado del ungido de Dios. Y bueno, hemos pasado del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento vimos el Dios de la creación, el Dios de Noé, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Jacob le cambió el nombre a Israel. Y de ahí vimos la historia de José, luego la historia de Moisés, Josué, de Samuel. Y en Samuel pasa algo. El pueblo pide un rey. Quería ser como las demás naciones. Un rechazo a Dios. Y Dios se los concedió, pero por supuesto que un rey humano no era lo que el pueblo necesitaba. Y entonces el pueblo se perdió. Se dividió el reino. Se perdió el reino del norte. Se perdió el reino del sur. Y los profetas, mientras tanto, trataban de encaminar al pueblo, pero no hizo caso. Y hubo un periodo de gran silencio, que es lo que conocemos como el periodo intertestamentario, 400 años, sin que un profeta pueda decir, así dijo el Señor. Hasta que llegó Juan el Bautista, y él dijo, que ya era tiempo, que él era el que preparaba el camino del Señor, porque los profetas habían dicho que iba a venir alguien como Elías o Elías a preparar el camino, y luego el Señor se iba a aparecer en el templo, el mismo Señor. Y eso fue lo que pasó. Apareció Jesús, el Señor, ungido por el Espíritu Santo. En el bautismo, Juan vio como el Espíritu se posaba sobre él como una paloma, y sucede algo interesante, porque también el Padre le da la afirmación. Se oyó una voz del cielo como de trueno que decía, este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Y entonces esto marca la llegada del reino de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó después? La Biblia es una sola historia de Dios en cientos de años, y nos muestran a Dios. Llega el ungido de Dios a la tierra, el Cristo, ese Jesús que no es como ninguno de nosotros, porque nació sin la ayuda de un hombre, y después con su bautismo marca el inicio de su servicio, es decir, de su ministerio por nosotros. Y se me hizo interesante que lo primero que hace Jesús cuando dice se llegó el tiempo, lo primero que hace es dejarse llevar al desierto por el Espíritu Santo. Y ahí pasa 40 días y 40 noches en ayuno. Él está concentrado en la relación con el Padre. Estaba a solas con el Padre, esta relación de intimidad, de concentración en la voluntad de Dios. Y también es muy significativo porque en ese tiempo se le aparece el enemigo y lo tienta. Y Jesús, a diferencia de todos nosotros y de su pueblo, vence la tentación, no falla como falló su pueblo, vence las tentaciones, vence al enemigo, lo que tú y yo no pudimos hacer solos. Y todo esto comenzó con ese tiempo de preparación a solas con Dios el Padre. Cuán importante es pasar tiempo a solas con Dios. Jesús no lo descuidó, ni nosotros debemos de descuidarlo. Era algo que hacía por costumbre Jesús. Se iba a solas a estar con el Padre Celestial, y nosotros debemos de imitar eso. En ese tiempo que pasó Jesús en el desierto, vemos cómo es realmente el Rey, este Rey que habíamos esperado. ¿Cómo es? Y Él cumple nuestros deseos y nuestras expectativas que ponemos en un Rey, porque este Rey no pone primero sus necesidades. Este Rey no acepta sobornos. Este Rey
tiene clara su misión de conectarnos al Padre Celestial, de darnos salvación. Y ahora vamos a ver qué es lo que hace después de esto, que no es poca cosa, vencer al enemigo y definir su reinado. Entonces, ¿qué fue lo que pasó después? Y esto es lo que pasó después. Mire lo que empieza a predicar Jesús: el ungido de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Este ungido de Dios, ungido es lo mismo que Cristo, que Mesías, dice, ya es hora, y hace un llamado: arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Quiero aclarar esta palabra de arrepentimiento, porque podemos a veces estar confundidos. Arrepentimiento bíblicamente no es nada más sentirse mal. Arrepentimiento bíblicamente es cambiar de dirección. Ibas por un mal camino, ahora vas por el buen camino. Le estabas dando la espalda a Dios, ahora buscas su rostro. Eso es lo que significa arrepentimiento. Estabas malgastando tu vida, ahora regresas a los caminos de Dios, reparando el daño si es posible. Arrepentimiento no es sentirse mal porque robaste, es regresar el dinero. Arrepentimiento es tratar de restaurar la relación que tú dañaste. Lo que pasó con Zaqueo, ¿se acuerda de esa historia? Cuando vio Jesús a Zaqueo, le dijo, voy a cenar contigo, y fue a su casa. Zaqueo tenía lana. ¿Y sabe qué fue lo que hizo Zaqueo cuando vino a Cristo? Tiene un encuentro transformador con Él, y dice, le voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si a alguien he defraudado, le voy a dar 4 veces más de lo que lo defraudé. Inmediatamente después Jesús dijo, la salvación ha llegado a esta casa. Arrepentirse no es nada más sentirse mal. La palabra arrepentimiento sí tiene que ver con sentirse mal. La palabra arrepentimiento viene de la palabra pantiere. Y pantiere significa que algo está mal, que algo te hace falta, algo no hace sentido, estás insatisfecho. Eso es la palabra arrepentimiento en español, que viene del latín, pero en el original, que es el griego, la palabra es metanoiete. ¿Qué es eso, verdad? Viene de la palabra metanoia. Meta, que también es como por decir metamorfosis. Meta es cambio, morfo es cuerpo o forma, como la mariposa hace una metamorfosis, cambia de ser una oruga a una mariposa. Pero lo que Jesús está diciendo, la metanoia, meta es cambio y noia o noeo, eso puede ser tu manera de pensar. Eso es lo que Dios quiere, que cambies tu mente, una nueva manera de pensar. Y fíjense, en el arameo que venía del hebreo, la palabra es shub, pero shub significa regresar, volverse. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús cuando dice arrepiéntase? Está diciendo regresen a Dios, cambien su manera de pensar. Eso es arrepentimiento. No solo es, me siento mal porque hice algo malo, porque pequé. No, se trata de cambiar de dirección. A eso nos llama el ungido de Dios, el Rey. A eso nos está llamando. Y no solo a eso, nos llama a otra cosa. ¿A qué más? Nos llama a creer. Creer, dijo un teólogo, creer es conocer, creer es confiar, creer es confesar. Es decir, no vas a creer en algo que no conoces, no vas a poder confiar en algo que no conoces, y tienes que confesarlo si realmente crees en Él. Pero lo que me llama la atención es lo que dice Jesús, es creer en ¿qué? Creer en lo que sea. Porque muchos dicen, lo importante es que tengas fe, en lo que quieras, pero ten fe.
No importa, tú ten fe. Y eso no es lo que nos llama el Rey. Nos está llamando a creer en las buenas nuevas, las buenas noticias. Esa palabra es evangelio, bueno, angelio, mensaje, el buen mensaje, el anuncio real del nacimiento de Jesús. Esas son las buenas noticias. Tenemos ahora un rey, el reino de Dios está cerca, el reino de Dios está disponible para todos los que quieran entrar. Para todos los que quieran entrar. Llegó Jesús, llegó el Salvador del mundo. Esas son las buenas noticias. Porque tú y yo no podemos solos contra el pecado, contra el mal. Estamos condenados. La paga del pecado es muerte, pero en Cristo hay vida eterna. Si lo aceptas como tu Rey, entras a su reino eterno. Un reino donde hay paz, donde hay justicia, donde hay gozo verdadero. Ese es el reino que se ha acercado, el reino de Dios. Entonces el llamado del ungido de Dios es ese. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Y eso implica cambios, eso implica muchísimo. Eso significa que hay que aceptar en el arrepentimiento que vas por un mal camino, que hemos pecado y que ahora vamos a agarrar un buen camino. El primer paso es arrepentirse, es cambiar de dirección, es hacer esa metanoia, cambiar la manera de pensar y luego creer en el Evangelio, confiar en el mensaje de Cristo, confiar en Jesús como Señor. Y eso significa rendirse. Ya no es tu reino, es el reino de Jesús. Aceptar que no es por la fuerza, sino por lo que Jesús hizo. Jesús, el ungido de Dios, está haciendo un llamado a reclutar gente para su reino. ¿Quién quiere entrar al reino de Jesús? Está pasando revista. ¿Dónde están los seguidores de Dios? ¿Quién va a estar del lado de su reino? Jesús está llamando, está reclutando y le está dando chance a todos. Jesús llama al arrepentimiento a todos. Cambia tu dirección por su dirección. Lo voy a decir de nuevo, cambia tu dirección por su dirección. El llamado de Dios es radical. Es como cambiar de país. No sé si a ustedes les ha pasado eso. Es como cambiar de país. Cambias a un nuevo gobierno, pero en el reino de los cielos es un gobierno que vale la pena que gobierne. Un gobierno que no es corrupto. Un gobierno que viene de Dios, que viene de un verdadero rey que es digno de reinar. Y para eso es necesario que te rindas. Que te rindas al Rey de Reyes. Rendir tu corazón a su dirección, ya no a la tuya. Y eso implica cambios en tu estilo de vida, en nuestro estilo de vida. Miren lo que pasó con los discípulos. Pasando por la orilla, del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y yo los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Estaban en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. El llamado de Jesús es: ven y sígueme. Eso implica seguir el ejemplo de Jesús. Y para seguirlo hay que conocerlo, hay que pasar tiempo con Él, hay que aprender de Él. Por eso sus seguidores eran llamados discípulos, es decir, eran aprendices, estaban aprendiendo. Y podemos estar confundidos con el concepto moderno de discípulo, de aprendiz, de alumnos. Estamos pensando en alumnos de Jesús, en estudiantes de Jesús. Podríamos pensar en una persona que va a la escuela a tomar clases de inglés. ¿Cuánto tiempo va a tomar clases de inglés?
1 hora, 2 horas, 50 minutos, un periodo de clases. Pero en ese tiempo no era así. Un discípulo era no solamente una persona que escuchaba a su maestro, sino que su objetivo era ser igual que su maestro. Por eso pasaba todo el tiempo con su maestro. No solo 50 minutos en una aula, sino que era constante. Por eso ellos dejaron todo para irse con él. Ese mismo llamado continúa hoy. El llamado de Jesús a seguirlo continúa hoy. Y usted me puede decir: ay, pastor, ¿eso significa que tengo que dejar todo? ¿Mi trabajo? ¿Mi familia? Y yo le tengo que decir: no sé. No sé. A lo mejor sí, a lo mejor no. Jesús hizo peticiones específicas a personas específicas, pero no a todos les pidió que dejaran su trabajo y su familia. De hecho, Pablo dice: no agarre de excusa el evangelio y creer en Cristo para dejar a su pareja. Al endemoniado de Gadara, Jesús le dijo, cuando lo salvó, le dijo: regresa a los tuyos y compárteles las grandes maravillas que Dios ha hecho por ti. A Marta, a María, a Lázaro siguieron a Jesús, pero no dejaron todo. Entonces, no sé, pero lo que sí sé es que Jesús dice esto, dirigiéndose a todos, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Es decir, seguir a Cristo se trata de dejar que Él sea el Rey. Ya no soy yo el Rey. El darle las riendas a Jesús. El ir en la dirección correcta hacia Dios. Si Dios no te ha pedido que dejes tu trabajo, tu familia, entonces encamina todo hacia el reino de Dios. Y estate dispuesto a dar lo que Dios te pida. Pero ten en cuenta principalmente que ya no eres el rey de tu vida. Ahora tienes al Rey de Reyes, al verdadero Rey, al ungido de Dios como Rey de tu vida. Y esa lealtad pues se va a poner en contra de otras lealtades. Tu lealtad debe ser primeramente para Dios, para Jesús. Pero no se asuste, Jesús lo que te va a pedir principalmente es que ames. Ama. Cuando le preguntaron cuál es el mandamiento más importante, ¿cuál dijo? Ama. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. ¿Y el segundo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, amar es uno de los ejes principales de Dios. ¡Qué bueno! Por eso nos regocijamos, que tenemos un Rey que pide amar. Jesús, al hacer el llamado, tiene una meta en mente, que seamos como Él. Y últimamente hay una misión. La misión que todos tenemos, seguidores de Cristo, es que lo imitemos. Y que imitemos cómo Él quiso alcanzarnos a nosotros también. Jesús llama a sus discípulos a ser pescadores, a reconciliar al mundo con Dios. Jesús nos hereda la misma misión de la reconciliación, de ser testigos de que Jesús es el verdadero Rey ungido de Dios, que murió y resucitó y nos manda a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolas y enseñándoles a obedecer lo que Jesús ha mandado. Es el mismo llamado que también nosotros tenemos que hacer eco. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Eso es para todos los cristianos, para todos sus discípulos. Tenemos que hacer ese llamado ahora nosotros. No hay nadie lo suficientemente perdido que no pueda entrar al reino de Dios. Dios puede rescatar a cualquiera. Dios usa a cualquiera. Eran pescadores sus primeros discípulos. ¿Cuántos estudios podía haber tenido? ¿Por qué no agarró a un rey?
Agarró a gente común, como tú y también como yo. Común, gente común. Cualquiera puede entrar en el reino de Dios. Abrió las puertas del reino de los cielos. Todos somos llamados también a una sola misión, a ser el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que sirve, que adora, que da testimonio, que sigue esta misión de reconciliar al mundo con Dios, representando a Cristo. Y eso se puede hacer de tiempo completo en la iglesia o desde donde estás, desde tu familia, desde tu trabajo. Todo el mundo es un campo misionero. Todos aquellos que no dicen que Jesús es su Señor, es campo misionero. Podemos compartirles, podemos continuar la misión que el Señor nos ha dejado. El objetivo es reconciliar a la gente con Dios, no espantarla. ¿Cómo? Compartiéndoles las buenas nuevas. Sí hay un rey que debe de ser rey, y ese es Jesús. Y cuando tú lo proclamas como rey de tu vida, las cosas cambian. Te da una nueva vida, vuelves a nacer, te da su Espíritu Santo, te da verdadera libertad del pecado, del mal y de la muerte. ¡Aleluya! Pero exige una decisión. Arrepiéntete y cree, no en cualquier cosa, cree en el Evangelio, en las buenas noticias de que Cristo es el Salvador del mundo y de nuestra propia vida. Hay que tomar esa decisión, tienes que someterte a su reinado para poder llamar a Jesús Rey. Entrar a ese reino, eso se logra arrepintiéndose y creyendo en las buenas noticias. Aceptar que somos pecadores, estar dispuestos a dejar todo para seguir a Cristo como discípulos, confiar en Jesús, en su dirección, hacerlo nuestro Rey. Ya no cantar esa canción. ¿Cómo dice esa canción? Pero sigo siendo el Rey. Ya no puede cantar esa canción. Mejor lo voy a invitar a cantar. Jesús es mi Rey soberano. Jesús, el ungido de Dios, hace este llamado. ¿Qué le vas a contestar? Si tu respuesta es sí, aleluya, acepta a Cristo como Señor, como tu Rey, eso significa que ya no eres el Rey, sino que Él va a reinar en tu corazón. Confiésalo con tu boca, arrepintiéndote de tus pecados, creyendo que Él murió en la cruz y resucitó al tercer día y venció a la muerte. Y si tú ya habías hecho esa decisión de hacer a Cristo tu Rey, entonces sométete a su reinado, y el primer paso es bautizarte, así como el ejemplo que puso Jesús. Cuando empezó su ministerio, su servicio, fue y se bautizó, aunque no lo necesitaba. Él marcó ese punto de servicio. Igual, nosotros tenemos que marcar nuestra vida. De aquí en adelante, mi bautizo declara que yo pertenezco a Cristo y que le voy a servir y que Él es mi Rey. Vas a seguir a Cristo en la iglesia, a vivir tu fe en la iglesia, no hay otra manera. Tienes que ser parte del cuerpo de Cristo, enrolarte en su ejército. Y si ya te bautizaste, pues entonces que se vea en tu vida, en tu familia, donde Dios te ha puesto, donde Dios te ha enviado, sea un testigo de que Jesús es el Rey, que lo necesitabas ese Rey y que ha cambiado tu vida, que estás en un nuevo reino. Recuerda que no es por fuerza, no vas a estar solo. Tienes que dejar que Él te transforme, tienes que rendirte a sus pies, a sus enseñanzas, a la voz del Espíritu Santo que vino a ti cuando confesaste a Cristo como tu Rey, como tu Señor, cuando entraste al reino de los cielos. La respuesta de los discípulos fue inmediata. No la pospongas, no te arriesgues más en tus caminos, arriésgate más en los caminos de Dios y descubre que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Jesús, el ungido de Dios, te llama hoy. Arrepiéntete de tus propios caminos, cree en el Evangelio del Reino y síguelo como tu Señor, a servirlo, a alcanzar a otros. No solo,
sino con Cristo y con el equipo que somos como iglesia. Amén.